quiero retomar un poco donde dejamos ayer y hablar de tres noticias muy importantes a nivel global, pero también muy importantes para la Argentina y para nuestro futuro, y que no van a ver en otro lado. Ustedes saben que la agenda internacional de acá es bastante acotada. Cuando digo acá, digo de los medios argentinos, es bastante acotada. Es bastante sesgada también. ¿Cuántos meses tuvimos que leer que la guerra estaba siendo un gran éxito para Estados Unidos, en Irán y demás? Y de repente nos enteramos de que quedaron un culo para arriba. Pero sobre todo, insisto, es bastante incompleta. Y a veces pasan cosas que nos pasan por el costado como una manada de elefantes y no las registramos. Y me parece importante poner el foco sobre eso hoy. Y sobre todo a partir de tres noticias de los últimos días que tienen directamente que ver, insisto, con nosotros y con nuestro futuro como país. Y ayer, después de analizar la campaña que tuvo a Messi como principal objetivo, a la Argentina en general también, y de advertir que esto no es contra Messi ni contra nosotros, sino que en todo caso es un test, es un laboratorio, y que si pueden hacer que millones de personas o miles de personas odien a Messi después de verlo durante 20 años jugar al fútbol, de ver que era un tipo que no se peleaba con nadie, de un tipo cero polémico, y de repente logran movilizar así la opinión pública, bueno, cómo también se puede movilizar la opinión pública sobre otros temas, por ejemplo, electorales, por ejemplo, para justificar una guerra, para justificar un genocidio o lo que fuere. Y habíamos llegado a la conclusión, después de charlar un rato ayer en mi editorial, había yo llegado a la conclusión en realidad, y la compartí con ustedes, y ojalá algunos de ustedes la hayan adoptado, que a esta altura del partido, el ecosistema digital en el que pasamos buena parte de nuestras vidas, las plataformas donde mucha gente trabaja o consume, las redes donde mucha gente se informa, forma su opinión y se relaciona con otros, los algoritmos, que son los que determinan las reglas secretas, las normas secretas de esas plataformas y de esas redes, y la infraestructura sobre lo que esto se monta, porque te dicen la nube y vos te imaginás algo etéreo, blandito en el cielo, y en realidad estamos hablando de servidores que tienen el tamaño de shoppings, de cables que son más anchos que un brazo mío, de antenas, de kilómetros y kilómetros de cableado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso debe ser considerado infraestructura estratégica, bien público y espacio público, respectivamente, y que por lo tanto lo que tenemos que empezar a discutir es qué se hace con eso, con ese reconocimiento. Y esa es una discusión en la que hoy no tenemos una postura como país, una postura soberana. Tenemos un gobierno que está corriendo atrás de Estados Unidos, que tiene otros intereses muy, muy distintos, y una oposición que no le da bola a este tema, no pareciera ser parte de su agenda. Y recordemos que hace menos de un mes Argentina firmó su incorporación a la PAC Sílica, lo cual nos vuelve básicamente un apéndice que provee condiciones y recursos para que otro se desarrolle, y eso es bastante explícito. Y en ese contexto, insisto, hay tres noticias que no vas a ver en otro lado, que sucedieron en los últimos días en el mundo, que en medios de afuera le están dando mucha bola, que hablé con algunos especialistas que también dicen, ojo que acá están pasando cosas, y sin embargo, la mayoría no se enteran. Bueno, para que se enteren, estoy haciendo este laburo, me tomé el laburo de averiguar, de preguntar, de analizar, y lo que viene a continuación es lo siguiente. Noticia número 1. Pónganse cómodos, porque esto además por momentos se va a poner un poco raro, pero créanme que vale la pena. Estados Unidos lanzó ayer un reporte llamado Ciencia, una nueva era dorada. Lo lanzó un tipo que se llama Michael Kratsios, que es el principal funcionario de la administración de Donald Trump en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, lo que sería el equivalente a un secretario de ciencia, un ministro de ciencia acá, que dice, en respuesta al llamado del presidente de Estados Unidos para una revitalización de la empresa científica de Estados Unidos, hoy estoy publicando Ciencia, una nueva edad de oro. Este informe es el plan maestro para renovar el liderazgo científico estadounidense en el siglo XXI. Y ahí se ve muy linda la portada que le armaron
documento oficial, ciencia, una nueva era dorada, el sellito presidencial. Y es curioso porque cuando uno empieza a leerlo, básicamente la tesis que plantea es que el progreso científico de Estados Unidos fue el corazón del siglo XX para toda la humanidad, no solo para Estados Unidos, que gracias al progreso científico que logró Estados Unidos durante el siglo XX es que la humanidad pudo avanzar. Y por lo tanto dice que hay que tomar una serie de medidas para volver a retomar ese sendero. Pero lo que no dice es que esa época dorada de la que habla, en la cual efectivamente, yo no sé si fue el corazón del siglo XX, pero fue uno de los impulsores, el aparato científico de Estados Unidos, Internet salió de ahí, etcétera, 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 fue un sistema articulado alrededor del Estado, financiado por impuestos, sobre todo a los tipos con más guita, de las corporaciones con más guitas, y dirigida desde el Estado que establecía cuáles eran las prioridades y cómo debían además de luego disponerse de los frutos de ese desarrollo y de esa investigación. Mientras que este plan que plantea Kratsios es todo lo contrario. Básicamente dice que hay que desregular todo, subsidiar a las grandes tecnológicas y quitarle para financiar eso presupuesto a universidades y programas para redirigirlos a individuos y corporaciones privadas. Hasta 200.000 millones de dólares podrían ser retirados de las universidades para dárselo directamente a empresas o a individuos. Ahora, ¿quién es este Michael Kratsios, este jefe del área científica del gobierno de Donald Trump? Es el ex jefe de personal de Palantir. El ex Chief of Staff, en realidad, jefe de personal es la traducción exacta o la traducción literal. Uno podría decir jefe de gabinete. Era la mano derecha, de alguna manera, de Peter Thiel en Palantir, que, por si alguno no recuerda, hace 3 meses había sacado un manifiesto donde básicamente pedían redirigir todos los esfuerzos económicos, científicos y demás de Estados Unidos a ganarle la carrera tecnológica a China y dejar de financiar otras cosas menos importantes. Bueno, exactamente lo que ejecuta Kratsios en este plan maestro. Y el mismo día que anuncia esto, el mismo tipo, Kratsios, publica otro tuit donde revive una denuncia que ya tiene varios meses que tiene que ver con el supuesto robo por parte de China de los modelos de inteligencia artificial norteamericanos. Tenemos información, dice, de que Moonshot, que es una empresa china, destiló el Fabled Anthropic para desarrollar su modelo K3. Para que se entienda qué es destilar, bueno, es hacerle preguntas a un modelo de inteligencia artificial, ponerle prompts y a partir de las respuestas que te da, tratar de deducir de alguna manera cómo está programado para replicarlo. La verdad que hablé con algunos tipos que saben de la materia y me dicen, no dan los tiempos. Fable salió hace demasiado poco como para que le hayan podido hacer un proceso de este tipo, pero básicamente a través de este mensaje, de estos 2 mensajes, el lanzamiento del nuevo programa científico y la acusación de que China les está robando, construyen un relato hegemónico, ¿no es cierto? Un relato hegemónico que dice, nosotros somos los que estamos a la avanzada y los otros son los ladrones que vienen a robarnos lo que nosotros hacemos. Y la realidad es otra, la realidad es que China viene mostrando modelos muy avanzados, que están muy cerca en términos técnicos de los mejores modelos norteamericanos, todavía no los empardan, se habla de entre 3 y 4 meses de ventaja en este momento para Estados Unidos, pero hay algunas diferencias que son técnicas y que hacen que aún estando un poco por detrás, en cuestiones de digamos, de vanguardia tecnológica, tienen otras ventajas los modelos chinos. Básicamente hay 2 diferencias en ese sentido. Y les pido por favor que me sigan. Esto puede sonar un poco complejo, un poco técnico, pero es importante. La primera es que los modelos gringos tuvieron que aumentar muchísimo sus límites, sus frenos artificiales, los guardarrailes que le ponen, que le dicen al usuario cuando le pide algo que no corresponde, no, mira, esto no puedo hacerlo. Eso puede ser por cuestiones de seguridad. Si alguien dice, ayúdame a hacer instrucciones para generar una bomba casera, un modelo de inteligencia artificial, chino, norteamericano, de cualquier lado, te va a decir, no estoy programado para ayudarte en eso.
Pero también pasa mucho con cuestiones de copyright. Si ustedes le piden, por ejemplo, a una de estas IA que generan imágenes, que imite a algún famoso o algún personaje cuyo copyright pertenece a una gran corporación, lo más probable es que se niegue. Para evitar problemas legales, para evitar reclamos de propiedad intelectual, etc. Los modelos chinos no tienen muchos de esos frenos y guardarraíles. Tiene algunos, si vos le preguntás cómo hacer una bomba, no te van a decir. Pero muchos otros, los que tienen que ver con propiedad intelectual o lo que tienen que ver con las mismas exigencias del gobierno de Estados Unidos, que le exige a sus propias compañías que las versiones comerciales de sus modelos no sean completas, tengan cosas que no sepan hacer, porque creen que si no son una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Bueno, los chinos no tienen esos frenos. Y en la segunda diferencia es que los modelos gringos son modelos cerrados, opacos, nadie sabe qué tienen adentro, nadie puede auditarlos más que la propia empresa que los creó. Y además ellos te venden el servicio, que corren sus servidores, corren su hardware, vos le tenés que dar tus datos para que ellos lo alojen en sus servidores y entonces tienen acceso a toda tu información. Los modelos chinos, por otra parte, son abiertos, son modelos abiertos. ¿Qué significa eso? Que te dan el código y vos lo podés leer entero, si lo entendés, obviamente. Lo podés modificar para adaptarlo a tu uso y lo podés poner a correr en tus propios fierros. Vos podés agarrar, comprar una granja de servidores, instalarla y poner a correr un modelo y ir retocándolo, cambiándole los pesos, que son las cosas que hacen que te diga una cosa y no la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso permite operar de forma más segura, no le estás dando tus datos a OpenAI ni a ninguna de estas empresas, más barato, con más seguridad, etcétera, etcétera. Acá entra la segunda noticia de esta semana que no te vas a enterar en otro lado. Porque esta era dorada de la ciencia de la que habla Kratsios tiene algunos problemitas. Miren lo que pasó. El 16 de julio, hace menos de una semana, el jueves pasado, una página que se llama Hugging Face, que es una especie de repositorio o de librería de data y proyectos vinculados a la inteligencia artificial, gente que genera sus propios proyectos, muchas veces gente sola, ni siquiera grandes empresas, y los sube ahí para compartirlos con otros, para que otros lo miren, lo critiquen, lo mejoren, intercambiar ideas y demás. Hizo un anuncio a través de su blog oficial donde dan las noticias, que básicamente decía que habían detectado un ataque cibernético en su contra, ¿no? Tenemos ahí la portada que dice declaración sobre incidente de seguridad en julio del 2026 y que empieza a contar la siguiente historia. A principios de esta semana, dice, detectamos y respondimos a una intrusión en parte de nuestra infraestructura de producción. Esta fue distinta a todo lo que habíamos manejado antes en un punto importante. Fue conducida de punta a punta por un sistema de agentes de inteligencia artificial autónomo y la detectamos y diseccionamos en gran medida también utilizando inteligencia artificial. De acuerdo a este comunicado y tal como está redactado, lo que podemos deducir es que el ataque había sido detectado por Hugging Face, por esta compañía, 2 o 3 días antes de anunciarlo y que ya tenía varios días de desarrollo cuando lo encontraron. Es decir, que estamos hablando de algo que arrancó por lo menos el 10 o el 11 de julio y que no fue algo menor, puntual o sutil, sino que fue algo masivo, como explica en el siguiente párrafo. Para entender que había hecho un enjambre de decenas de miles de acciones automatizadas, corrimos agentes de análisis basados en inteligencia artificial sobre el log completo de acciones del atacante, sobre todo lo que había hecho el atacante, que fueron más de 17.000 eventos a lo largo de más de una semana, 17.000 actos, acciones, modificaciones, hackeos, microhackeos, que formaron parte de este ataque durante más de una semana. Eso permitió reconstruir la línea de tiempo, extraer indicadores de compromiso, mapear las credenciales tocadas y separar el impacto real de la actividad señuelo, de las cosas que se hicieron para distraer. Y gracias a eso, y gracias a usar a la inteligencia artificial para defenderse de un ataque hecho por inteligencia artificial, se pudo hacer en horas lo que normalmente hubiera llevado días y equiparar la velocidad del atacante.
En este punto, 16 de julio, los de Hugging Face creían que se trataba de un ataque extranjero, de una inteligencia artificial rusa o china, y por eso incluso advirtieron al gobierno siguiendo los protocolos. Es decir, que para antes del 16 de julio ya el gobierno de Estados Unidos y todas sus agencias de seguridad sabían y estaban al tanto de este ataque. ¿Me van siguiendo? Cuando los ingenieros de Hugging Face, que estaban defendiéndose de este ataque, intentaron utilizar los modelos más avanzados de Estados Unidos, ChatGPT, Claude, para analizar y contrarrestar el ataque, se encontraron con un problema, que es que estos frenos artificiales que les puso el gobierno y que pusieron las compañías a estos modelos de inteligencia artificial, no sabían distinguir un ataque de una defensa, entonces por seguridad se negaban a colaborar con ciertas tareas. Claro, vos le preguntabas por un ataque, entonces tenías que pegar, copiar y pegar largos fragmentos de código del atacante y lo flagueaba, le ponía una banderita de que esto era peligroso y no te dejaba actuar. Entonces una compañía de Estados Unidos que estaba recibiendo un ataque fue a buscar ayuda de, las de los servicios de inteligencia artificial de las empresas norteamericanas y no las pudo usar para eso, porque tenían puestos estos guardarrailes. Entonces, ¿qué hicieron para poder enfrentar el ataque que recibían? Tuvieron que recurrir a un modelo chino abierto, que no tenía estos frenos. Entonces, acá lo cuentan muy bien en este comunicado. Cuando empezamos el análisis, primero usamos modelos detrás de APIs comerciales, se refieren a los modelos norteamericanos. No funcionó. ¿Por qué? Porque el análisis requiere enviar grandes volúmenes de comandos de ataque reales y esas solicitudes fueron bloqueadas por la seguridad de los proveedores, que no pueden distinguir un ataque de una defensa. Entonces corrimos el análisis forense sobre GLM 5.2, un modelo chino de pesos abiertos, en nuestros propios servidores. Esto tuvo un segundo beneficio. Ningún dato del atacante ni ninguna de las credenciales que referenciaba salió de nuestro entorno, no lo tuvieron que compartir con los servidores de otros. Y sigue. Esta experiencia señala una brecha que conviene anticipar. No sabemos qué modelo alimentaba a los agentes del atacante. Esto fue escrito, insisto, hace una semana. Si era un modelo que había sido jailbreakado, que había sido, digamos, engañado por un hacker, o era un modelo de pesos abiertos que no tenía restricciones para hacer este tipo de tareas. Pero en cualquier caso lo que descubrimos era que el atacante no estaba atado a ninguna política de uso, mientras que el trabajo forense del defensor estaba bloqueado por los guardarreales de los modelos que probaron de OpenAI, de Claude, etc. Lección práctica, dice: hay que tener un modelo capaz que puedas correr en tu propia infraestructura, evaluado y listo antes del incidente, para evitar el bloqueo y para que los datos del atacante y las credenciales no salgan de tu entorno. Podemos compartir también el tweet donde el CEO de esta página de Hugging Face le agradece a Sai.org, que es la empresa china que hizo el modelo GLM 5.2, por haber compartido gratis con ellos este modelo y permitir que lo corrieran en sus propios servidores. De nuevo, modelo norteamericano, te cobran, no te permiten utilizar todas las capacidades del modelo y además tenés que compartir todos los datos con ellos. Modelo chino no te cobra, podés correrlo en tus propios servidores, no tenés que compartir datos con nadie y podés utilizar todas las capacidades del modelo. No hay un diferencial que se está guardando el dueño. Pero esta historia tiene un giro más. Porque ayer nos enteramos cuál fue el origen de ese ataque. ¿Quién fue realmente el que realizó el ataque? Ya que no saben quién. Fue un agente rebelde de una inteligencia artificial de OpenAI. ¿Cómo es eso de un agente rebelde? Bueno, básicamente estaban evaluando un modelo nuevo, un modelo de frontera tecnológica, en lo que se conoce como caja de arena, que son esquemas cerrados, sin acceso a internet, sin acceso a nada externo, donde les ponen determinados problemas y ven cómo hacen esos modelos para resolverlos, en condiciones supuestamente controladas y en un lugar del cual esa inteligencia artificial no puede salir. Bueno, este agente, que estaba supuestamente controlado, decidió que la mejor manera de responder la pregunta de este examen que le estaban haciendo era hackear varios sistemas dentro de OpenAI, encontrando errores que no había encontrado hasta ahora nadie dentro de la compañía, hasta llegar a una computadora que tuviera acceso a internet, conectarse
Y desde ahí hackear Hugging Face, la página esta donde surge toda esta historia, porque supuso que en uno de esos repositorios iba a encontrar la respuesta a la pregunta del examen. En vez de encontrar la pregunta por sí solo en las condiciones que le habían impuesto, se fue escapando, y hizo trampa para ir a buscar la respuesta en otro lado. Esto no lo estoy contando yo, no es ciencia ficción, sino que está justamente contado por las propias víctimas del ataque. Mientras operaban en nuestro entorno de testeo aislado, nuestros modelos gastaron una cantidad considerable de cómputo de inferencia en encontrar la forma de obtener acceso abierto a Internet en busca de resolver el problema de la evaluación. Para conseguirlo, los modelos identificaron y explotaron una vulnerabilidad y con ese acceso ejecutaron una serie de acciones de escalada de privilegios y movimiento lateral hasta llegar a un nodo con acceso a Internet. Y luego, sigue explicando, es que se conectaron con esta otra página para buscar y encontrar formas de acceder a información secreta que podía usar para hacer trampa en la evaluación a la que estaba siendo sometida. En resumen, y para bajarlo a tierra, un modelo muy avanzado de inteligencia artificial, tan avanzado que algunos especialistas dicen hay que pensarlo, hay que pararse ante ello como si fuera una especie de inteligencia alienígena, porque es una inteligencia no humana capaz de hacer cosas que los humanos no somos capaces de hacer. Que estuvo casi una semana o más tiempo suelto sin que nadie lo detecte o lo pueda frenar. Y cuando lo detectaron y lo fueron a frenar, para frenarlo tuvieron que acudir a la tecnología que hoy los Thiel, los Kratsios, los Trump del mundo quieren combatir, que son los modelos de código abierto. Lo deja muy claro el CEO de Hugging Face nuevamente, cuando dice prohibir la IA de código abierto perjudicaría a los defensores 10 veces más que a los atacantes, lo que haría que el mundo fuera 10 veces más peligroso, y este es un buen ejemplo de por qué. ¿Y por qué a Peter Thiel, a sus empleados en la Casa Blanca, en la Rosada también tiene empleados, y demás, le interesa combatir, prohibir estos modelos abiertos? Bueno, básicamente porque si se demuestra que una IA abierta que corre en servidores locales puede ser tan avanzado casi que una IA cerrada del modelo de Silicon Valley, la evaluación financiera de todas estas empresas se va a ir al tacho. Porque básicamente estas empresas valen lo que valen porque te están prometiendo que pueden hacer algo que nadie más puede hacer. Y eso justifica también todo el secretismo, toda la opacidad y todo lo que hacen en nombre de ganarle la carrera tecnológica a China. Este hackeo obviamente además ya se está discutiendo en términos legales. ¿Quién es responsable por lo que hace la gente? Porque los de OpenAI dicen, miren, nosotros no somos responsables de esto, nosotros no tuvimos ningún tipo de intención criminal y lo que le pedimos al modelo no es distinto que lo que le piden a sus modelos otras empresas. Tuvimos la mala suerte de que nuestro modelo era un poco más desarrollado y entonces supo hacer algo que no esperábamos. Pero no nos pueden culpar a nosotros de esto, porque si nos culpan eso, también retrasaría el desarrollo y la carrera contra China. Si nosotros nos tenemos que preocupar por las repercusiones legales de lo que hacemos, eso hace que nos puedan ganar la carrera tecnológica. Básicamente, lo que dicen es el culpable, es la inteligencia artificial. Nosotros, los humanos, somos impunes de lo que haga, aunque nos beneficiemos de sus ganancias. Y recordemos los debates que había hace unos meses por la utilización de inteligencia artificial en el marco de la guerra, que era si tenía que haber o no una instancia de decisión humana en el circuito, ¿no? Porque básicamente lo que quieren los que dicen que no, que es lo que dice el manifiesto de Palantir, es que cuando una gente se salga de control y el día de mañana, en vez de hacer un hackeo relativamente no dañino, bueno, genere un incidente que puede causar cientos o miles de muertes, como ya sucedió, no haya forma de responsabilizar a ninguna persona por eso. Fue la IA, mala suerte. El algoritmo como una nueva forma de impunidad, basada en este modelo opaco, concentrado y absolutamente antidemocrático. ¿Qué es lo que defiende Milei cuando escribe una editorial como hizo en el Financial Times el mes pasado diciendo la IA tiene que ser libre, vengan a Argentina que acá va a ser libre? Básicamente dice van a ser impunes, los vamos a dejar hacer lo que quieran sin que tengan que rendir cuenta por eso. Y acá entra la tercera noticia. E insisto,
de esto deberían estar hablando, aunque sea 5 minutos, todos los noticieros, porque no hay muchas cosas más importantes que esta. Se celebró hace unos días en Shanghái la Conferencia Mundial de Cooperación en Materia de Inteligencia Artificial, WAICO. No es la primera, se viene haciendo desde 2018. La novedad es que por primera vez la apertura estuvo a cargo de Xi Jinping en persona, del jefe de Estado de China, y que la mayoría de las charlas y de los discursos no giraron en torno a avances tecnológicos, que los hubo, sino a discusiones sobre una arquitectura internacional para gobernar de forma cooperativa entre las distintas naciones la inteligencia artificial, en vez de dejarlo en manos de 4 o 5 empresarios. Vamos a escuchar un fragmento del discurso del presidente chino en la apertura de esta conferencia. Los chinos suelen decir, una sola cuerda no hace melodía, un solo árbol no hace bosque. El desarrollo de la inteligencia artificial no debería ser un solo de un país, sino una sinfonía de cooperación global. Con los esfuerzos conjuntos de todos los países, la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial ha surgido en Shanghái. Esta es una importante iniciativa de China en respuesta al llamado del Sur global, uniendo a la comunidad internacional, para promover activamente el desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial, y se convertirá en un hito importante en la historia del desarrollo de la inteligencia artificial. Bien, ahí se ve un posicionamiento distinto, como ya lo hemos visto sobre otros temas, y con una China que claramente lo que está buscando es diferenciarse de Estados Unidos ante el resto del mundo. Se habló mucho sobre las instituciones que tienen que gobernar esto, y sobre todo también sobre cuál es la forma que va a tener la economía global en la era de la IA, porque ese también es una de las discusiones de fondo. ¿Quién se queda con el enorme excedente que va a producir el aumento en productividad que genere la IA? Y claramente hay dos visiones contrapuestas en el mundo al respecto. Una, que es la de Silicon Valley, la de Wall Street, la de Washington, que propone maximizar las ganancias del capital y la valorización financiera, aunque eso significa que todos los excedentes, como en un embudo, terminen en 5 tipos, o en uno solo, que es lo que está pasando ahora en este hemisferio. La otra propone, y lo hace también, lo ejecuta, no solo lo propone, que esas ganancias se reinviertan en desarrollo para distribuir de forma más uniforme el excedente. ¿Cómo hizo China para pasar de ser una sociedad feudal y campesina a estar a la vanguardia mundial en 50 años? Bueno, porque toda la guita que hoy ven que está en las cuentas de Elon Musk, de todos los tipos que están en el tope de la lista de Forbes, de los dueños de Google, de OpenAI, de todo esto, que son tipos que, como venimos contando acá, son más ricos que nadie en toda la historia. En otro modelo, como el chino, en vez de dejar que toda esa plata se distribuya en bonos, en dividendos, en el aumento del valor de las acciones, obligan a que se reinvierta, y a que se reinvierta en aquellas áreas y cuestiones específicas que el Estado determina como estratégicas para el modelo nacional chino. Y vaya si funcionó. Y vaya si funcionó. De un lado tenés un puñado de supermillonarios tratando de cargarse la democracia, sentados sobre una fortuna más grande que ninguna otra en la historia, y del otro lado un país que crecía al 5, al 7, al 8, al 10% anual, y agarraba la mayor parte de ese excedente, y en vez de dejar que se lo repartieran entre 3 o 4, lo obligaba a reinvertir. ¿En qué? En infraestructura, sobre todo. En energía, en trenes, en puentes, en rutas, en lo que les permitía además seguir creciendo y seguir produciendo y seguir distribuyendo. Y el planteo que hizo Xi Jinping en WAICO es que ahora se debe avanzar en el mismo sentido en la construcción de la infraestructura para la economía del conocimiento. El documento lo terminaron firmando 29 países. Argentina obviamente no está entre ellos. Europa en su mayoría no está entre ellos. Pero sí está Brasil, sí está la India, sí está Indonesia. Sí hay muchísimos países, además de China, además de Rusia. Y propone 8 ejes, que son muy interesantes. 1. Suministro internacional de datos de calidad. Que todos los países tengan garantizado un suministro de datos. 2. Inclusión de la computación inteligente para los países en desarrollo, es decir, transferencia tecnológica para que los países en desarrollo no se queden tan atrás.
3. Creación de un ecosistema global de código abierto. 4. Aplicación de la inteligencia artificial al desarrollo económico y social y no a la maximización de beneficios. 5. Formación conjunta de recursos humanos. 6. Construcción de estándares internacionales. 7. Cooperación en materia de seguridad. Y 8. Promoción de una inteligencia artificial concebida como un bien para la humanidad, un bien público. Y acá llegamos un poco a lo que hablábamos ayer. Y además dice muy explícitamente que los 4 factores estratégicos en la economía del siglo XXI, que son los datos, la capacidad de procesamiento, los algoritmos y el talento humano, no deberían convertirse en monopolios, sino en bienes cuya cooperación permita reducir las brechas entre los países desarrollados y los países emergentes. Y la verdad es que cuando uno piensa que esta tecnología está construida sobre nuestros datos, sobre todo lo que produjo la humanidad durante generaciones, y además que como vimos ahora recientemente en Estados Unidos, el modelo cerrado no te da ventajas ni seguridad ni nada, entonces la idea de que la IA tiene que ser propiedad privada ya no se sostiene. Ya no se sostiene más que por los que todavía se benefician de aquello. Y la verdad es que no es un producto la IA. A esta altura del partido está claro que no. Es infraestructura estratégica, es bien público y es espacio público. Infraestructura estratégica, los cables, los servidores, las computadoras. Bien público, el algoritmo. Espacio público, las redes sociales y las plataformas. Así se debe entender, así se debe proteger, así se debe regular. Y esto no implica censura, no implica... No. No implica nada de eso. Implica simplemente tratarlos como el espacio público y el bien público que son. Imagínate si Elon Musk pudiera decidir cada vez que apretase el interruptor de luz si se prende o no la lamparita. En función de lo que sepa él que vas a hacer con esa lamparita. Ah, vas a leer un libro que no me gusta, no te enciendo la luz. Suena ridículo, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, que es una tecnología tan revolucionaria como lo fue en su momento la electricidad. Y esto no lo dice solamente Xi Jinping, porque me van a correr comunistas, gente de los chinos, espía de la pindonga. No, es lo mismo, si lo saben leer, en otros términos, obviamente, porque hablan desde lugares distintos, que escribió hace unos meses el Papa León XIV en su encíclica, Magnificat Humanitas, que la tecnología no es neutral y debe ser tratado como algo de toda la humanidad y no estar en manos de un puñado de hijos de puta que la utilizan para su propio bien. Y otra aclaración más. Bien público no significa controlado por la burocracia, significa controlado por la sociedad. Si tenemos que darnos nuevas herramientas e instituciones para hacerlo, bueno, es una tarea muy importante que deberíamos empezar a poner en nuestras manos. Pero para eso también hay que entender que el capital, que es quien hoy controla el poder en más de medio mundo, no tiene fronteras, es global y por lo tanto debe combatirse globalmente. Y que un país solo hoy no tiene el poder para imponer condiciones a estos monstruos y a estas grandes tecnológicas. Con lo cual es importante buscar este tipo de cooperación como se planteaba en Huayco, en esta conferencia en Shanghái. No para pasar de depender de los yanquis a depender de los chinos. De ninguna manera. No es para nada la idea. Sino para buscar, donde sea, en China, en Estados Unidos, en el Vaticano, en Marte o en la Antártida, los resquicios que nos permitan empezar a salir de la trampa en la que estamos y empezar a generar una comunidad organizada de naciones, de pueblos soberanos, para hacerle frente a este problema. Porque también vi mucho en los últimos días y a partir de la campaña anti-argentina que la reacción es pelearse con el progre de afuera, decir, bueno, no, acá nosotros los problemas de los argentinos los resolvemos los argentinos, váyanse todos. Y la verdad es que no. No porque lo que tenga para decir Varoufakis o Rosalía nos vaya a servir más o menos para encontrar soluciones a nuestros problemas. No, para nada. No es ese el punto. Pero el punto es que necesitas acumular fuerza para dar esta batalla. Y el único lugar donde hay fuerza suficiente para enfrentar al capital concentrado es en los pueblos de todo el mundo unidos. Pueblos soberanos unidos.
Soberanía no es aislarse, soberanía es construir poder para poner condiciones. Bueno, para construir ese poder muchas veces eso se hace de forma mancomunada. Y eso también implica muchas veces embarrarse las manos y dejar de fingir una equidistancia que resulta muy cómodo para decir, miren, acá hay un lado que nos está atacando, que nos está sometiendo, que es Estados Unidos, y otro que nos está ofreciendo sentarnos a una mesa con otros actores. Y después veremos, después discutiremos, llevaremos nuestras condiciones, llevaremos nuestras posiciones. Pero para hablar en concreto, para que esto no parezca, viste, no, Lantos quiere hacer el gaucho GPT y que tener una inteligencia artificial, eso no va a pasar, no es la idea, no. Pero sí, por ejemplo, podemos hacer, como hicieron los de Hugging Face ante este quilombo, correr modelos abiertos con fierros propios, con servidores propios. También tratar a nuestros datos, a los datos públicos y a los datos privados de los argentinos como patrimonio y no como una materia prima que se exporta en granel. Podemos exigir una cuota de cómputo para el sistema público, para las universidades, para la ciencia, a todos los data centers que vengan a instalarse acá. Podemos buscar estructuras regionales o con otros países del sur global para desarrollar nuevos modelos abiertos, armar pools de cómputo, encontrar y compartir estrategias para sobreponerse a ataques que puedan venir desde otro lado. Unificar criterios para la regulación de plataformas, regulación que ya está pasando en Europa, en Brasil, en muchos lugares del mundo, en los Estados Unidos también, para pararse de otra forma ante este problema. Y con esto termino, que ya me estiré bastante y les pido disculpas. Nada de eso va a pasar con Milei. Nada de eso va a pasar con Milei, porque sabemos que trabaja justamente para el enemigo. Pero hoy en día tampoco hay nadie del otro lado que diga, che, si gano yo va a ser distinto. No existe un discurso alrededor de este tema por parte de la oposición. Y me parece que hay pocos temas más urgentes. Me dirán, mejorar los salarios, que la gente coma, llegue a fin de mes, por supuesto, pero hay que empezar a entender que una cosa y la otra tienen mucho que ver, que estas herramientas de manipulación son los que te hacen votar a tipos que después te roban 1/3 de tu salario. Por eso también me preocupa que en los últimos días, mientras la Argentina sufría una campaña feroz de agresión, la oposición estaba en babia. ¿Quién salió a defendernos a los argentinos? El gobierno claramente no. Pero hubo algún dirigente opositor que se haya sabido distinguir, que haya salido a decir, che, no en mi nombre, che, esto no es así. Vi un tuit de una senadora replicando una fake news. Uno. Y después varios videos en contra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no sé qué tenía que ver en todo esto. Pero siguen en la chiquitísima, mientras están cayendo todas las fichas para terminar de robarnos lo que nos queda de democracia y lo que nos queda de país. Era una ocasión espectacular para que algún referente opositor dijera, esto es Milei contra Argentina. Y sin embargo, como nadie dijo nada, ahora lo tenés a Milei diciendo que la campaña contra Argentina la hicieron los peronistas y los amigos de los peronistas. Y un montón de gente va a estar convencida de eso. ¿Por qué es real? No. Porque te instalaron, como te instalaron que Messi era un tramposo a un montón de gente, que el peronismo es antiargentino, que esto es culpa de 3 o 4 progres boludos que se subieron a una campaña de desinformación y no de los dueños de la infraestructura donde estas campañas nacen, se hacen y se les da sentido. Si Elon Musk quería cortar la campaña contra la Argentina, apretaba Enter y se cortaba, porque él maneja ese algoritmo. Y Elon Musk no es amigo de los peronistas, es amigo de Milei. Entonces, insisto, les pido disculpas, me extendí un poco más de lo habitual en este editorial, pero no van a escuchar estas noticias en ningún otro lado. Y me parece que hay pocas cosas más importantes que está pasando en el mundo, porque lo que se está decidiendo es si la tecnología que le va a dar forma a nuestras vidas durante lo que queda del siglo XXI y más allá probablemente, va a estar en manos de 4 o 5 tipos o vamos a poder reclamarla nosotros, los pueblos del mundo, los laburantes del mundo para nosotros. No hay muchas cosas más importantes que esta en este momento y me parece que tiene que ser un tema que tenemos que empezar a debatir de cara a las elecciones del año que viene porque ellos ya lo están pensando. Porque ellos están laburando full time en esto y nosotros seguimos papando moscas.